Otro estudio muy importante son los llamados tipos de investigación explicativa. Y aquí quiero detenerme que la investigación explicativa es aquella que intenta establecer una relación de causa y efecto. Por tanto, lógicamente yo tengo que constituir una situación experimental, es decir, generar una condición que de antemano yo intenciono, que establezco, que determino, y que esa acción que yo implemento y que va a tener un determinado mecanismo de control va a tener un efecto sobre otra variable. Por ejemplo, si nosotros dijéramos que eh, el método de resolución de problemas en el ámbito de las matemáticas va a tener un efecto importante a la hora de resolver determinados problemas matemáticos o en el rendimiento académico de esos estudiantes. O como, por ejemplo, la implementación de un programa de filosofía para niños podría tener un efecto en el desarrollo del pensamiento argumentativo o crítico de esos mismos estudiantes. Ese tipo de relación que se establece es diferente de la que habíamos comentado con antelación en los estudios correlacionales, donde simplemente examino la situación de esa variable con otra variable. No, acá lo que yo hago es que como investigador yo soy el que pongo en un escenario a partir de un momento dado, por ejemplo, el programa de filosofía para niños, yo digo durante un semestre yo voy a tener inmersos a esos niños en este programa para evaluar antes y después, por ejemplo, en un diseño cuasi experimental, que ya vamos a explicar esto, cuál es el grado de impacto, es decir, la diferencia entre ese estado inicial y el estado final. Esa condición de cambio yo se la voy a atribuir a la implementación de esa variable que yo voy a llamar variable independiente y los efectos variable independiente. Este tipo de estudio es muy importante desde el punto de vista de los mecanismos de control que yo establezca para efectivamente adjudicar a esa implementación el efecto que yo quiero finalmente señalar. Ahora, dentro de las investigaciones, cuando uno desarrolla una investigación, después uno de alguna manera asume un método o un diseño de investigación. Y allí los diseños de investigación son múltiples. En este caso, nosotros vamos a hacer referencia a algunos de ellos nomás. Por ejemplo, nosotros podemos tener un diseño de investigación denominado ex post facto, que es una denominación en latín que significa después de ocurrido el hecho. Hay muchas situaciones que por su naturaleza, por el modo en que se presentan, no pueden ser generadas artificialmente o voluntariamente. Pero sí yo puedo, a partir del hecho observado, yo puedo examinar cuáles podrían haber sido las causas explicativas que lograron tal o cual efecto. Por ejemplo, nosotros vivimos la situación del terremoto del año 2010, donde una serie de edificios colapsaron. Entonces uno se pregunta, ¿cierto?, ¿por qué ese edificio colapsó? ¿Cuáles fueron los efectos o las determinantes de naturaleza estructural o de otra naturaleza que llevaron a que eso sucediera? Eso es una investigación post facto. O, por ejemplo, en la criminalización, se comete un delito, se tienen los antecedentes sobre el mismo, el hecho ha ocurrido, pero yo hago una retrospectiva para examinar esas causas. En el ámbito educativo también podríamos tener esos hechos. Por ejemplo, un profesor podría tener excelentes o malos resultados y en forma retrospectiva examinar cuáles pudieran haber sido esas causas posibles que generaron ese efecto. Yo también puedo tener un diseño denominado de estudio de caso, es decir, un estudio no está solo referido a un individuo, sino que a un grupo de sujetos o a un sujeto que tiene determinadas características muy singulares, muy peculiares. Y esas características singulares hacen que yo realice esa investigación en ese dominio, con las salvedades que eso implica. También puedo tener un diseño de encuesta, por ejemplo, que implica que yo voy a aplicar algún tipo de instrumento para recopilar una información, una opinión, un cambio en las opiniones respecto de algo. Y cómo va variando esto a lo largo del tiempo. Y eso lo hago a través de algún tipo de entrevista, grupo focal o aplicación de un cuestionario o un inventario. También yo puedo tener los denominados estudios experimentales o cuasi experimentales. Ese tipo de estudios nosotros los trabajaremos en profundidad en un tema específico por la importancia que esto tiene.
También están los llamados estudios de naturaleza longitudinal, es decir, cómo nosotros podemos observar la evolución de un fenómeno a lo largo del tiempo. Cómo ha cambiado, por ejemplo, la opinión de los chilenos respecto de una determinada materia controversial a lo largo del tiempo. Si nosotros lo hiciéramos con una muestra representativa de los chilenos, tendríamos un estudio de tendencia. Pero si lo hacemos con un grupo en particular, una subpoblación de esa población de chilenos, por ejemplo, los que tienen mayores que 40 años, entonces nosotros podríamos decir que ese es un estudio de cohort, es decir, es como en la universidad cuando se habla de la cohort, la generación que entra en un determinado momento. Esa sería una subpoblación y por esa condición nosotros estaríamos viendo si hay una evolución a lo largo del tiempo. O si nosotros tuviéramos a un mismo grupo analizado en distintos periodos de tiempo, nosotros hablaríamos de un grupo de panel. ¿Qué significa un grupo de panel? Que ese mismo grupo es examinado y nosotros podemos visualizar los cambios que se dan tanto a nivel individual en cada grupo, en cada uno de los individuos de ese grupo, como el cambio a nivel grupal. El problema de los diseños de naturaleza longitudinal es que uno tiene que esperar un determinado tiempo, bastante muchas veces, dependiendo del fenómeno que yo quiera examinar, y podría suceder que las conclusiones a las cuales yo arribo ya no tienen mucho sentido porque el fenómeno ha mutado. Entonces, ¿cómo lograr, por ejemplo, visualizar el cambio que se produce en la etapa de desarrollo de un niño con respecto a su aumento en la disponibilidad léxica, por ejemplo? Nosotros podríamos hacer lo que se denomina un grupo transeccional o transversal, es decir, tomar sujetos de cada grupo etario y analizar el cambio, y podríamos atribuir que esa situación se atribuya a esa condición. Y por tanto, lo que tenemos es un mismo estudio en un mismo periodo de tiempo con distintos grupos. Y a eso se llama estudio de carácter transversal.